¿Estamos? Estamos. ¿Cómo están, hermanos? Buen día, buenas tardes. No sé a la hora que se van a conectar para ver el video, pero queremos saludarlos. Queremos desearles que en este día la bendición del Señor nos alcance a ustedes. Queremos agradecerles porque nos dan la oportunidad de poder entrar a sus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a continuar entonces en este día con el estudio del libro de Gálatas. Habíamos estudiado hasta el verso 5 del capítulo 3. Entonces hoy vamos a tratar de terminar todo el capítulo 3, que sería, digamos, desde el verso 6 al verso 29. ¿Ok? Muy bien, vamos a, como lo hacemos cada vez que nos encontramos con ustedes para estudiar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, la presencia de Dios, para que podamos entender la palabra cabalmente como el Señor quiere que la entendamos. Vamos a inclinar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y que también nos acompañas a cada uno, tú has prometido, Señor, que cuando abramos tu palabra, cuando invoquemos tu nombre, tu presencia a través de tu Santo Espíritu estará con nosotros. Amén. Queremos, Dios, rogarte en este día que tú nos des un espíritu de revelación, que podamos entender el mensaje de tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos vivir de acuerdo de ella, que podamos compartirla, Señor, con nuestras familias, amigos, vecinos, con todas las personas con quien tú nos pongas en contacto. Por favor, Señor, quédate con nosotros aquí en el estudio para estudiar esto y bendice a los hermanos así allí en sus hogares junto a sus familias. Si alguno está pasando por alguna situación difícil, te clamamos, Señor, para que en este momento tú los asistas a cada uno en su diferente situación, puedas bendecirlos, puedas darle solución a sus problemas. Desde ya te agradecemos porque sabemos, de acuerdo a tus promesas, que tú lo vas a hacer. No porque lo merezcamos, sino porque lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces el estudio de hoy con este libro que estamos considerando, el libro de Gálatas. Recordemos que el problema que se había suscitado era de que había hermanos cristianos, judíos, entregados a Jesús, que estaban queriendo... yo no creo que sea a propósito, pero estaban entendiendo un poquito el evangelio errado. O sea, el evangelio es Cristo, la salvación por la fe, sin las obras de la ley. En eso estamos claros y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, hoy vamos a considerar Gálatas 3, 6 al 29. Recuerden que dejamos en el versículo 5 de Gálatas 3, que en esos pocos versículos que están anteriormente, habla de que los gálatas insensatos se habían dejado obnubilar por estas personas que querían agregarle a la salvación por fe en Cristo la circuncisión y las observancias de las fiestas o las leyes ceremoniales de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, Pablo les increpa y les dice, van a comenzar, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la letra. Entonces, Pablo les dice que el Espíritu también se recibe por fe y no por el guardar con la ley, sino que Dios lo da a aquel que se lo pide con fe. ¿Mm? Tanto el Espíritu como la salvación son regalos de Dios, que es solamente por gracia, no por guardar, ahora decía, leyes, ritos, costumbres, como entendían algunos de los hermanos que se habían convertido al cristianismo, hermanos judíos, pero que todavía seguían apegados a las leyes, a las costumbres. ¿Okay? Muy bien, vamos a comenzar la lectura entonces allí a partir del verso 6, en el capítulo 3. Espero que ya tengan allí sus Biblias para que juntos podamos repasar o estudiar o profundizar la enseñanza de la palabra de Dios. De paso, siempre es bueno estudiar la palabra de Dios,
comparando versículos yendo al Antiguo Testamento, ustedes ven que hay referencias en las Biblias físicas y también creo que en las virtuales, en las de los teléfonos, también tienen ustedes referencias para ir y leer en el Antiguo Testamento las cosas que Pablo está diciendo y para confirmar, ¿no es cierto?, que lo que Pablo está diciendo no es nada diferente a lo que Dios dijo en el pasado. En el Antiguo Testamento, Ok, sí. eso es una buena manera. Y siempre, a mí me gusta estudiar con lápiz y papel, no sé a vos, Víctor. Sí, Me gusta también es estudiar mejor con porque lápiz y papel para poner uno puede llamaditas. subrayar, poner Ujú. llamaditas o resaltar con un marco Ujú. o algo así. O hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de lo Bien. que vamos leyendo, de lo que vamos estudiando. Es bueno que siempre estudiemos por nuestra cuenta y confirmemos Ujú, lo que alguien más nos dice a través de nuestro propio estudio de la Biblia ujú. con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, empecemos entonces la lectura, ¿no es cierto? Dice entonces en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Vamos a parar allí para Ujú. repasar estos dos versículos. Dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Es decir, no dice que Abraham, si bien cuando uno cree, obra, ¿no es cierto? Porque la fe también tiene que ver con las obras, ¿no es Ujú. cierto? Pero dice que lo que Dios contó fue la fe de Abraham. Ujú. Como que Dios hizo un análisis de las obras de Abraham o lo que Dios le había pedido y él cumplió y dijo, esto lo voy a resumir como fe. Ujú. ¿Puede entenderse así? Sí, es que a Dios eso es lo que le gusta, que le creamos. Claro. Acuérdense que en Hebreos 11 dice que, aquel que se llega a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros buscamos a Dios, tenemos que creerle lo que Él dice, Exacto. creerle a Dios lo De- que Él dice en su palabra. Y eso es lo que a Él le agrada. Exacto. Del momento que Ujú. nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos creyendo. Ujú. Porque si nos acercamos y no estamos creyendo, no vamos a recibir nada. No. No vamos a recibir nada. En realidad estamos en rebeldía cuando no creemos. creemos. Cuando no creemos estamos en rebeldía, porque eso fueron lo que hicieron Adán y Eva. Ujú. Dios le dijo, no coman de este árbol, porque el día que coman van a morir. Ujú. Y ellos eligieron creerle a la serpiente. Claro. ¿No es cierto? En vez de a Dios. Así es de sencillo. Y por esa sola decisión, miren el lío que se armó, ¿verdad? Dice el verso 7, sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y por qué Pablo dice eso? Primero mencionó a Abraham, que era un personaje conocido por todos los judíos. Ujú. Yo no creo que él lo eligió al azar, No. sino que lo eligió a propósito, porque ellos consideraban a Abraham como el padre de ellos, como el medio por el cual ellos recibían todas las bendiciones. Ellos creían que era a través de Abraham. Entonces Pablo menciona a Abraham acá, dice, sabéis por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque ellos tenían un orgullo religioso Ujú. bien grande, ¿no Ujú. es cierto? Creían que solamente por el hecho de ser descendientes de sangre de Abraham, ya tenían la salvación. Exacto. Ellos decían, y lo decían, hijo de Abraham somos. Bien. Y Jesús le dijo, hijos de Abraham, Dios puede levantar, Sí. convertir estas rocas en hijos de Abraham. Exacto, ¿Qué es lo exacto. que están diciendo? Así que aquí Pablo está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo en su vejez, Ajá. un hijo de él y de Sara, y que iba a salir una gran nación y que después, más adelante, porque eso está en el capítulo 15 de Génesis, por eso les decimos, tomen nota, porque ustedes pueden leer después esos capítulos. Después en el capítulo 27, si no me equivoco, creo que lo anotamos aquí, 22, Génesis 18. 22, 18, Ajá. Dios le confirma de nuevo esa promesa, Ajá. que en su descendencia iban a ser benditas Bendita todas las naciones. todas las naciones. Ya, cuando dice todas se refiere a todas, todas, no solamente no- a los claro. judíos, ¿no es cierto? Pero ellos se ve que leían ese pasaje y no lo entendían. Ellos creían que la salvación era para ellos y tenían ese orgullo, como decíamos hoy, el orgullo religioso, ¿no? Ujú. Que creían que por ser descendientes de Abraham de sangre, ellos eran los únicos que tenían la salvación. No. Por eso Pablo le dice ahí,
Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Claro. Dice que nosotros, todos nosotros que hemos aceptado a Cristo, somos hijos de Abraham también. Exacto, todos los que tenemos fe Ujú. como tuvo Abraham, Ujú. esos somos los herederos Claro. de la promesa del Señor. Ujú. Y en esa pequeña frase, cuando dice, y le creyó Abraham a Dios. ¿Saben? Para Abraham creerle a Dios, tuvo que ejercer bastante fe. Sí. Y esa fe se probó, porque él le creyó a Dios, pero le creyó un poquito, porque después metió la pata y Sí. volvió a meter la pata y creyó. Eso es una larga historia, ¿verdad? Sí, pero lo importante es que él le creyó. Cuando Pero claro, esa fe fue aumentando. fue aumentando. Fue A medida aumentando. que él se fue relacionando más con Dios, y eso nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? A medida Ujú. que uno se relaciona más con Dios, va conociendo más a Dios, es cuando la fe aumenta. Exacto. Es decir, tú no puedes creer en alguien que no conoces, No. porque la fe básicamente eso, es creerle a Dios lo que te dice. Creer lo que me dice, que es ¿Eh? cierto y es verdad, como cuando un papá le dice al nene, lo pone allá arriba, vení, salta, que yo te agarro. Ese niñito tiene que confiar en el En el padre, papá. Ajá, ¿no? así es. Si el niñito no confía en el padre, no se va a tirar, ¿verdad? Ujú. Que el padre lo va a abrazar y lo va a agarrar y lo va a sostener. Lo mismo sucede. Dice que Abraham creyó y le fue contado Contado por justicia. O sea que lo más importante para Dios no es que tú obedezcas. A él le gusta que obedezcas, a él le gusta que vivas en armonía, Yeah. le gusta que vivamos en paz, que nos respetemos unos a otros. Pero lo que más a Dios le agrada y le gusta es que tú le creas lo que él te dice. El resto viene es como consecuencia de creer, de Ujú. tener fe. Ujú. Es como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, cuando tú le crees a Dios, crees lo que la palabra de Dios dice y tú lo recibes en tu corazón, el Espíritu Santo viene a tu vida y comienza a dirigir tu vida. Ujú. Y hace realidad Y hace- esa palabra en Exacto. tu vida. Exacto. Esas promesas que Dios hace, las hace realidad en tu vida. Es algo que tú puedes comprobar hoy. No fue para Abraham, no fue para Moisés, es para nosotros hoy. Ujú. Esas realidades de las promesas del Señor son para ti, para Víctor y para mí, para todos nosotros. Así que cuando le creemos a Dios lo que Dios dice, nos es contado por Por justicia, justicia como Ujú. Abraham. Exacto. como Abraham. Qué hermoso. Vamos a seguir leyendo. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nuevamente vuelvo a decir lo mismo, Pablo, ¿no es cierto? Ujú. Y eso lo dice Génesis, si quieren tomar un lapicito y un papel, 22:8. Dice, 18, perdón. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ujú. O sea, Abraham escuchó la voz de Dios Y y obedeció. siguió lo que la voz de Dios le creyó dijo. a Dios lo que Le estaba diciendo. creyó a Dios lo que le estaba diciendo. Porque había que creerle. ¿Tenía cuántos? 100 años. Abraham. Sí, Y Sara tenía 90, una cosa así, no sé, eran viejos. eran viejos. Ya sí, ella no tenía su costumbre, que le dijo ella, Abraham, Sí. tengo mi costumbre, no tengo mi... ¿Cómo voy a tener un hijo? Ya, yo creo que ella se rió, dice la palabra que se Dice, rió. ¿no es por eso cierto? la Porque pusieron dijo, sana. Ajá. Se rió y dijo, el Señor, no te rías. No te rías Yo porque estoy eso- hablando, si me lo estoy crees- diciendo yo, tienes que creerme. Exacto. Estoy diciendo yo. Ya, Y dice que al año tuvo Sara a Isaac. a Isaac. Ujú. ¿No es cierto? Pero la fe de Abraham se fue probando y creciendo a medida de que él se conectaba Sí, y se se relacionaba más con relacionaba más con Dios, Ajá. ¿verdad? Ese es el proceso. Ujú. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sigue siendo lo mismo, Ujú. afirmando Pablo, ¿no es cierto? Mm. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ujú. Vuelve a decir, no son los que guardan las leyes, costumbres, ritos y demás normas, sino dice los que son de fe, los que Ujú. tienen fe como tú, Abraham. Ujú. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ujú. Y eso está en Deuteronomio, ¿verdad? En Creo que Deuteronomio 20, lo tenemos Sí, aquí. 27, 26. 27-26. Eso está allí, si ustedes lo leen, se van a espantar, pero en realidad lo que allí está diciendo
Dios, ustedes para ser salvos, si ustedes quieren ser salvos por sí mismos, tienen que obedecer la ley completamente y sin fallar en un solo punto. Y no es que hoy se entregan a mí y la obedecen de aquí al final de sus días, no es así. Para que ustedes se salven por obedecer la ley, la tienen que haber obedecido siempre de que nacieron. Claro, y eso es imposible. ¿Y eso quién lo para el ser hace? humano, nadie. Por eso Yo no dice creo. aquí Pablo eso, Ujú. ¿no es cierto? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos observar la ley por nosotros mismos y pretender salvarnos por el cumplimiento de la ley o justificarnos o enaltecernos por el cumplimiento de la ley, estamos maldecidos. Exacto. Estamos maldecidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Es decir, que no podemos depender de las obras de la ley, debemos depender de Cristo y de la fe en Cristo. Él por la fe y por la gracia nos justifica, por la fe y por la gracia, Él nos santifica. Exacto. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Fíjate que es más difícil a veces creerle al Señor que guardar cosas, Ujú. ¿no es cierto? El ser humano cuando, primero yo creo que le falta esa relación con Cristo. Ujú. Y entonces como está lejos de Cristo y no puede vivir de acuerdo a lo que el Señor pide, que Él dice que nos puso la ley en nuestra mente, en nuestros corazones, entonces tratamos de hacer cosas para justificarnos, para querer alcanzar la salvación. Pero aquí el Señor dice, ven a mí, relaciónate conmigo. La salvación tú ya la tienes que aceptarla. Porque por guardar cosas tú no vas a conseguir nada. No. Ya. Ok. Entonces, sigamos. Estamos en el versículo 11. 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ujú. ¿Se acuerdan de este versículo? Sí, el de Martín Lutero, ¿no? Cuando iba subiendo la escalinata o haciendo iba arrodillado en la escalinata, se acordó de ese verso, ¿cierto? Que el justo iba a ser justificado Por la fe por la fe y no por las ninguna obra, Ujú. ¿verdad? Dice que Lutero se paró y se fue. Pero esto fue clave, ¿no es cierto?, en la época de la Reforma, porque dice que se descubrió, ¿no es cierto?, se volvió a descubrir que todo lo que yo haga, los ritos y las tradiciones que observen, no me hacen mejor ni peor si no las observo, sino que lo único que me hace acepto ante los ojos de Dios es mi fe, como dice Hebreos 11:6, ¿no es cierto? El que se allega a Dios, es menester que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Ya. ¿no es cierto? Pero fíjate que el ser humano vuelve a caer en lo mismo. Ujú. Por Lutero, que es el fundador, digamos, de la fe cristiana, podemos decir, las iglesias se fundaron a través de eso. Las iglesias cristianas creen en la salvación por fe, ¿no es cierto? No por obras. Pero volvemos a caer en lo mismo. Hacemos un poquito como hacían los judaizantes. Le estamos queriendo agregar a la fe ahora cosas que tenemos que guardar. Y llámese ley, llámese costumbres, Normas. tradiciones, normas, doctrinas, llámese. Le queremos siempre agregar algo. Ujú. Y por eso medimos a los demás a veces, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por los conceptos y normas que tenemos en nuestra mente, a veces medimos a los demás cuando nosotros, dice la Biblia, que no deberíamos juzgar a nadie. Dios le dio todo el juicio al Hijo, por algo se lo dio, porque el Hijo va a juzgar con misericordia, Exacto. ¿no es cierto? Porque si a nosotros nos tocara juzgar, y Pobre de tuviéramos nosotros. el poder del rayo en el dedo, como tiene Dios, estaríamos Sí. Es como ¿no es que le cierto? decimos a Dios, correte que yo puedo juzgar mejor que ti, que tú. que sí. tú. Y entonces comenzamos a juzgar a los demás. Comenzamos a jugar a los demás. Es triste. Y todos lo hacemos. Ya. Nadie es libre de eso. Nadie escapa de eso. Ujú. Dice el versículo 12, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá
por ella. Quiere decir que si yo me baso en cada punto y en cada coma de lo que dice acá, voy a estar todo el día exhausta tratando de hacer cada punto y cada coma y voy a vivir por eso. Y me voy a olvidar de qué. De la fe, ¿no? Y de lo más Y de lo más importante. importante, ¿no es cierto? Y lo más importante es estar en comunión con Estar en Dios. comunión con Dios. Ya. Lo más importante es vivir en la presencia del Señor. Entonces sigue diciendo el 13, Víctor. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok, fíjense que acá hay 2 versículos que hablan de la palabra maldito. Dice, todos los que viven, el 10, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pero después dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, Claro. al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que colgado en un madero. Lo podemos traducir así. Allí decía, como vos leíste en el capítulo 10, que era maldito todo Versículo aquel 10, sí. Perdón, el versículo 10, que era maldito todo aquel que no pudiera cumplir la ley. Y Cristo dice ahora que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué nos redimió? Porque Él se hizo maldición. Él se hizo maldición, Él vino a cumplir la ley por nosotros, ¿no es cierto? Estábamos malditos, estábamos esclavos por la ley. Él vino ahora y cumplió la ley Y recibió el castigo del recibió pecado. el castigo que nosotros merecíamos. Siendo inocente. Siendo inocente. ¿No es cierto? Siendo inocente recibió el castigo del pecado. O sea que ahí, cuando Él se hizo maldito por estar en la cruz, nos quitó la maldición a nosotros. Nos la quitó. Yeah. Qué hermoso. Entonces, vamos a continuar. Así sucedió para que el versículo 14, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. O sea que la promesa que Dios le dio a Abraham, cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento, en Génesis 15, 16, 17, 18, todos esos capítulos, van a observar que parece que Dios le promete a Abraham una tierra y un gran pueblo, una gran descendencia y todo eso. Sí, eso estaba en la promesa. Pero la promesa más grande que le da a Abraham es que de su linaje, de su descendencia, iba a haber un descendiente. Un descendiente. Porque dice de la simiente, no dice de las simientes, dice Habla de la en singular, simiente. está escrito en singular. Que uno de sus descendientes iba a ser bendición para todas las naciones, de la tierra. de todas las edades, desde Adán hasta el último hombre, mujer, niño que exista. Okay, yeah. Qué cosa maravillosa. Así que Cristo es la bendición prometida a Abraham. Y nos alcanza a todos. Y nos alcanza a todos, sin distinción de nada. De raza, cultura, Religión, lo que sea. lo que sea, ¿no? Dice ahí, entonces, vamos al verso 15, ¿no? Ajá. Vamos a empezar. Ahora aquí empieza a hablar de la ley y la promesa. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es como que le dice, vamos a hablar en términos, bueno, lo dice, en términos humanos. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo Una de cómo comparación. nosotros nos manejamos con los negocios, cuando hacemos contrato y demás. Dice, una vez que el contrato ha sido firmado, o dice validado, o ratificado, dice, nadie puede decir después, no, esto va a cambiar, o vamos a agregarle esto o lo otro. ¿No es cierto? Entonces, él le da ese ejemplo porque dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A ver si no me estoy yendo. No te estás yendo. Nos dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ajá. Ahí lo aclara bien. Es decir, Dios ratificó ese pacto que había hecho con Abraham, ese contrato que había hecho. Dios lo ratificó y lo cumplió a través de Cristo Jesús. A través de las edades, Dios siempre se quiso acercar al hombre. Lo vemos, si leemos la Biblia detenidamente, vemos que Dios siempre quiere acercarse al hombre. Y de hecho, hoy día, Él es el que se acerca a nosotros y nos busca. Buscó a Adán cuando pecó. ¿Y qué hizo Adán?
Se escondió se de la escondió presencia de Dios. de miedo, ¿verdad? Porque ya había pecado. Buscó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Buscó a su pueblo y quería morar entre ellos, ¿no es cierto? A través del tabernáculo, de todo ese sistema que había creado, ¿no es cierto? Del santuario. El fin de Dios era acercarse al hombre y salvar al hombre. Tener relación con el ser humano. Ajá. Cuando Cristo vino, Dios se hizo carne, viniendo a buscar lo que se había perdido. O sea que Dios es siempre el que toma la iniciativa. Siempre es el que nos está buscando. Cuando nosotros decimos, busqué a Dios porque fui acá a este lugar, a la iglesia, o fui a una reunión, y en realidad es el Espíritu Santo que nos mueve a ir a esas reuniones. ¿No es cierto? Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, es que nos acerca a Dios. No es que nosotros buscamos, Dios a través de su Espíritu nos busca. Nos busca, exacto. Dios es el que nos busca. Dice, ahora bien, eso ya lo leímos, dice el 17, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. La promesa era de que Dios le iba a dar, en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Por fe. Los hijos de Abraham son aquellos que son hijos por fe. Si la herencia se basara en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió, y acá viene una palabra clave, gratuitamente a Abraham mediante una promesa. O sea que la ley no invalida la promesa. No, para nada. Dice que vino 430 años después. Es decir, que no existía la ley cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. No existía esa ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y todas las leyes que Dios le dio, no, o sea, no estaba escrita en ningún lado. Pero en realidad los principios de la ley son los principios que rigen el universo. Porque si ustedes ven, cuando Jesús estuvo con el escriba, el maestro de la ley, que le preguntó, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Le dijo, y dice, ¿cómo dice la ley? Le dijo Jesús, ¿cómo tú lees? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que los principios de la ley, el principio de la ley es el amor. Ese principio es el que la ley de Dios en el universo se basó toda la vida, siempre desde la eternidad. Pero cuando vino el pueblo de Israel, estaban acostumbrados a otras cosas. ¿A qué estaban acostumbrados? Adorar ídolos. Si hablamos del Israel de la antigüedad, claro, ellos estaban acostumbrados, recordemos que estuvieron 400 años cautivos en Egipto. Entonces los egipcios adoraban diferentes ídolos, diferentes dioses tenían, y ellos estaban acostumbrados a eso, se habían olvidado, ¿no es cierto?, del verdadero Dios, se habían olvidado de reverenciar al verdadero Dios, estaban acostumbrados, se habían contagiado. Entonces después vemos que cuando salieron, bueno, no vamos a irnos ahora al tema del becerro, cuando hicieron el becerro, lo adoraron porque nos iríamos lejos de ahí, pero la realidad es que Dios quería nuevamente enseñarles quién era el verdadero Dios. Por eso les dice, yo los saqué de Egipto. No fueron los ídolos, yo los saqué de Egipto. Y entonces, después de eso, les dice que Él quiere relacionarse y le manda a Moisés, ¿no es cierto?, para que haga el tabernáculo. El lugar de reunión, el lugar donde la presencia de Dios iba a estar allí y los iba a conducir y demás, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a ir del tema. Exacto. No creo que nos vamos del tema, sino que los principios de la ley han gobernado el universo toda la vida. Pero lo que pasa es que Dios en ese momento tuvo que establecer normas para enseñarle, como dijiste recién, a los israelitas a poder relacionarse con Él y relacionarse con su prójimo, ¿verdad? Lo mismo es hoy. ¿Cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con el prójimo? Claro. Y ese es un principio que nosotros tenemos que aplicar. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Sí, yo creo que la ley establece límites. ¿No? Si nosotros no tuviéramos leyes, como no sé, puede ser la ley de tránsito, uno podría cruzar el semáforo en rojo y
y entonces sería un desastre vivir sin ley. Ujú. Entonces la ley dice de tránsito que cuando está el semáforo en rojo tú no tienes que pasar, te pone un límite, Te pone un límite. ¿no es cierto? Y es bueno, pero esos límites no me cambian las ganas de pasar el semáforo en rojo. Yeah. Ese es el Y de hecho problema, algunos lo pasan. ¿no es cierto? Y cuando no me ven, en una de esas me paso el semáforo en rojo. Cuando no hay nadie viéndome o cuando en el semáforo, porque acá en Estados Unidos hay una camarita ahí que te después está te mandan te mandan el bill, la boleta a tu casa. Sí, sí. Pero se dan cuenta, es así, la ley pone límites, es bueno, pero no me transforma. No te transformas, sí. La ley no me transforma. El único que me transforma es el Espíritu Santo, Amén, así es. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, tenemos que poner a la ley en su perspectiva, ¿no es cierto? Exacto, cada cosa ocupa su lugar. Ajá. Entonces ahí en el verso 19 explica Pablo para qué es la ley. Ujú. Desde que dice el propósito de la ley. Y en el verso 19 dice, ¿para qué sirve la ley entonces? En otras Ujú. palabras. Ujú. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ujú. Entonces ahí dice Pablo, ¿para qué sirve la ley entonces? Y él dice que fue añadida después de la promesa, ¿no es cierto? A Ujú. causa de las transgresiones del hombre. Ujú. Hasta que, eso tiene un límite, dice, hasta que la simiente, viniese la simiente que fue hecha, a quien fue hecha la promesa. Exacto. Dios nos busca siempre. Cuando nosotros, pero nuestro corazón es rebelde, ¿no es cierto? Y nosotros nos queremos alejar de Él y queremos vivir como nosotros nos gusta. Cuando nos alejamos de la fuente de la vida, que es, por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos alejamos de la fuente de la verdad, de la vida, y perdemos la dirección porque nos alejamos del camino, es cuando empezamos a Cometer errores. ajá, se nos obnubila la mente y Bien. se distorsiona nuestra realidad y empezamos a cometer errores. Pero cuando nos acercamos a Dios, que es lo que Él siempre quiso, que estemos en relación con Él, ¿no es cierto? La mente se aclara, los defectos se van mejorando, vamos cambiando y sin darnos cuenta, El ¿verdad? Señor nos Porque va el Espíritu cambiando. Santo es el que obra, Nos ¿verdad? va cambiando. Ujú. Pero la ley es necesaria, Es los necesario. límites son Ujú. necesarios, pero en su justo... Claro. Mm. Fíjate que dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién era la simiente? Cristo. Cristo. Ujú. ¿Por qué dice eso? Porque toda ley, las leyes ceremoniales, como también la moral, apuntaban a Cristo. Ujú. Cuando Cristo vino, nosotros no podíamos cumplir ninguna de esas leyes. Las leyes ceremoniales que los hebreos tenían, las cumplían también a media, o si lo hacían como algo automático. No entendían. No entendían, ¿no es Ujú. cierto? Y lo mismo pasa con la ley moral. Ujú, con los 10 Que mandamientos. si uno quiere guardarlo así, sin acercarse a Dios como algo, dice, no matar. Y puede ser que no matemos con un arma, pero sí estamos matando cuando tenemos odio con una persona Ujú. por dentro, ¿no es cierto? Sí, Es decir, que de ninguna manera podemos cumplir, exacto. de ninguna manera. Por eso dice, fue dada hasta que llegara la simiente, Cristo Jesús, que vino y cumplió por nosotros. Y entonces a partir de ahí Él la puso en nuestra mente y en nuestros corazones. Y volvemos a decir lo mismo, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Claro. Pero lo que pasa es que ese siempre fue el mensaje. Bien. Porque si tú lees el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes que hablan del corazón Ujú. y hablan del amor a Dios y del obedecer por amor. Si ustedes leen la ley en Deuteronomio, que es la segunda ley, van a ver en los capítulos 6, el capítulo 8, van a ver que Dios quiere que le obedezcan por amor, que no quiere que le obedezcan obligado. Y Dios quiere constantemente acercarse al ser humano para transformarlo. Era igual en esa época. Lo mismo dice, creo que fue Jeremías o no me acuerdo qué profeta, en qué libro del Antiguo Testamento dice que eso de que va a escribir las leyes en el corazón, él lo dice en el Antiguo Testamento. El Testamento está desde antes. Lo que pasa es que no lo entendían y hoy en día por ahí tampoco lo entendemos, ¿verdad? Porque estamos pensando que
que si la gente no se va a salvar si no viene a mi iglesia, por ejemplo. Yo he escuchado eso. Sí, yo también. Yo lo he Y de escuchado. hecho nosotros lo enseñábamos. Sí, yo lo he Error grande, yo lo he pero escuchado y no es así. La gente se salva porque se entrega a Cristo. es Cristo el que salva, No no es- es la iglesia. exacto, es Cristo el que salva, no la iglesia. ¿No es cierto? Ni la ley tampoco. Es Ujú. Cristo el que nos salva. Vamos a seguir leyendo. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Y esto a mí me costó entenderlo hasta que leí un poco unas reflexiones que Víctor tiene acerca de Gálatas. Eh, el- dice que no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Está queriendo decir acá que Dios es el que toma la iniciativa, que a Dios no le hace falta otra parte ni le hace falta un mediador para salvarnos y para rescatarnos. A nosotros nos hace falta. Fíjense que cuando Dios dio la ley, el pueblo de Israel, Dios lo mandó a que se quedara ahí cerquita del monte. Sin embargo, dice que les dio tanto miedo estar en la presencia de Dios, tanto terror, que se alejaron. Sí. ¿No es cierto? Se alejaron. Entonces ya ahí cuando se alejaron se rebelaron en una palabra. Ya. Ujú. Es que como tú decías hoy, cuando uno no está cerca de Dios, Ujú, es decir, si Dios no te dirige alguien más. ujú. No le vamos a hacer propaganda a quién, pero Sí. la verdad que si Dios no está al control de nuestra vida, alguien más está al control. Ujú. Eso- Dios es el que toma siempre la iniciativa. Sí. Pero por eso dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino, Él Él vino a descendió, él no dijo, se quedó allá arriba, dijo, ay, estos pobrecitos, ay, qué metida de pata, que hizo, ¿para qué los cree? Ya. Y no, podría haber hecho así Dios. Y Ya. No, vino a dar desaparecíamos, una- ¿verdad? Exacto, pero vino a dar una solución al problema del pecado. Ujú. Y Él siempre es el que toma El la que toma iniciativa. Ujú. ¿Dónde quedamos? A ver. El 21 tenemos que leer. Dice Pablo allí, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Ujú. Es decir, que no está en contra, pero sí dice, si esa ley dada pudiera vivificar la justicia, entonces la salvación sería por la ley, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Pero sabemos que por guardar la ley nadie será justificado. No, lo dice solamente muchas veces. Lo dice muchas veces. Es solamente a través de Jesucristo. Ujú. Dice el 22, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero de pecado. Ujú. Dice, por cuantos todos pecaron, destituidos. estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero la Escritura declara que todo el mundo, el 22, Ujú. es prisionero de pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Ujú. O sea, la fe en nosotros cuando dependemos de la ley, somos prisioneros de pecado. Somos prisioneros porque la ley nos muestra el pecado y el pecado nos mata. Exacto. ¿No La es ley no cierto? puede hacer nada. La ley no puede hacer nada. Entonces, Más que mostrar. cuando recurrimos a Cristo con fe, dice que Jesucristo, en la fe en Jesucristo, lo prometido se concede al que cree, al que le cree a Dios, al que le cree lo que Dios está diciendo. Después el 23 dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. O sea, cuando vamos a ponerlo ahora, ¿no es cierto? Ujú. Cuando yo pienso que por mi moralidad estoy bien, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿no es cierto? Ujú. Y en eso baso mi vida, ¿no? Y sí, conozco de Cristo, pero no quiero entregarme a Cristo porque si yo quiero vivir mi vida así hoy en día, sin entregarme a Cristo, estoy perdido, ¿no es cierto? No, dice que estoy encerrada en la ley. Claro. Es Yo como que no- creo que soy buena, pero... es decir, cuando pasa eso es que no hemos comprendido. Ujú, Y vuelvo a decir, no hemos comprendido porque a mí me pasó por mucho tiempo. Sin querer, sin darme cuenta, creía que por guardar cosas yo conseguía la salvación. Entonces trataba de ser cada vez mejor ujú, y en realidad cada vez era peor. ujú.
¿ya? Y por eso es eso que teníamos en nosotros de querer cumplir, y con esa regla juzgábamos a los demás. Y entonces decía, oh, aquel mira lo que hace. O aquel otro, mira lo que hace, qué barbaridad, qué terrible. Y criticábamos y nos llevábamos la lengua de criticando a los demás. Cuidado con eso, porque eso nos entrampa. Es una trampa. Es una trampa diabólica, ¿verdad? Eso es el orgullo religioso. Lo mismo que tenían los judíos, a veces nosotros nos contagiamos de eso, Ajá. de ese orgullo religioso. Sí, exactamente. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, dice el 23, encerrados hasta que la fe se revelara. Cuando yo conozco a Cristo y digo, no puedo depender de mis obras, tengo que entregarme a Jesús, ¿no es cierto? Entonces dice que la fe se revela en nosotros y empezamos a vivir por gracia. Ya no porque soy buenito y porque soy mejor que aquel y porque Exacto. soy peor que el otro, sino que vivimos por gracia. Y es triste porque a veces a lo mejor pertenecemos a algún grupo, a alguna congregación, y a lo mejor hace muchos años, pero estamos tan equivocados, es decir, que la fe no ha llegado a nosotros, no hemos entendido eso, Ujú, ¿no es cierto? Estamos como los hermanos judíos, ujú. como los hermanos judíos de esa época. Ajá. Entonces, dice el 24, así que la ley vino a ser nuestro guía. En otras versiones dice nuestro ayo, Acá dice ayo. ¿no es Dice, de cierto? manera que la ley ha sido nuestro ayo para Ujú. llevarnos a Cristo, Ujú. a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otra vez voy a decir lo mismo. La función de la ley entonces es mostrarte el pecado. Claro. Ayo, o así como dice, acá dice ayo, Guía. guía. Ayo, guía es lo mismo. Ujú. Cuando tú te miras, es como un espejo, ya creo que también lo hemos dicho. Tú te miras y ves que tienes la cara sucia, es decir, la ley no te está limpiando la cara, tú tienes que ir a lavarte la cara con agua. Claro, no puedo hacer así en No el puedes espejo. ir en el espejo, ¿cierto? Entonces, Tengo que ir y lavarme la cara, agarrar la agua y el jabón y lavarme la cara. entonces, la función de la ley, dice Pablo, Es mostrarme el es pecado. mostrarme el pecado solamente. Ujú. Y tiene que llevarme a Cristo, quien es el que me Ujú. puede salvar. Claro. Por eso cada cosa tiene su lugar. Ujú. No es que la ley es mala, sino que la ley es buena porque nos muestra el pecado. Si no tuviéramos esa ley, ¿cómo supiéramos que no sé, que matar es pecado? Claro. Sería un sabía. caos el mundo. Sería un caos. Un caos el mundo. Dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, sino que estamos sujetos a la promesa. A la promesa, a Jesucristo. Esa A es la Jesucristo. Ujú. Así que hasta ahí vamos a llegar hoy. promesa. Ahí ¿Qué faltan queda? 4 versículos más, podemos terminar hasta el... Oh, perdón, sí. Bien. Sí. Dice el 26. Todos ustedes, ¿quieres leerlo? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos. Cuando Ujú. dice todos, se refiere a todos. Todos estamos en el mismo bote. Ujú. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Es decir, cualquiera que crea en Jesucristo, tenga fe en Él, es un hijo de Dios. Ujú. No tiene que ver con doctrinas que nosotros podamos tener. Cada iglesia tiene sus doctrinas, ¿no es cierto? Pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Ujú. Acá dice que todo el que cree en Jesús es un hijo de Dios. Y sigue diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El problema es si no estamos revestidos de Cristo. Si no estamos revestidos de Cristo, entonces el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas. Ujú. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. O sea que ya no hay, Cristo nos une. Él no es, él dice, ¿no es cierto?, que cuando nosotros nos amemos los unos a los otros, los demás van a ver que somos los discípulos de Cristo. Exacto. Y a No veces es por lo que decimos, no es sino por lo que decimos, sino por lo que hacemos. por lo que hacemos, la forma como nos comportamos, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que acercarnos cada vez más a Cristo para parecernos cada vez más a Él y dejar que el Espíritu Santo nos transforme a través de nuestra relación con Él. Y ya no pensemos que hay judío ni griego. Acuérdense que los judíos habían malinterpretado a Dios, porque la intención de Dios cuando eligió al pueblo judío era de que ellos
Eran un pueblo de sacerdotes. de sí, nación santa, con un claro, propósito, darlo a conocer darlo a Dios conocer. a los otros pueblos, pero no sucedió. ¿Qué hicieron? Si se iban con los otros pueblos, si se empezaban a relacionar con otros pueblos, ¿qué hacían? Se contagiaban. Como el pescadito y el japonés, ¿no es cierto? Mente superior. Mente superior domina mente inferior. Entonces, ese es un chiste. Pero empezaban a hacer lo que hacían los otros pueblos. En vez de ellos atraerlos hacia Dios, ellos se iban tras de los dioses de los otros pueblos, ¿verdad? Eso es lo que hacían. Pero lo que Dios quiso siempre fue que su pueblo diera a conocer al verdadero a Dios. Y es lo que quiere hoy Y mismo. es lo que quiere hoy en con día. nosotros, ¿no es cierto? Ajá, un Ese Dios es el que une, propósito, claro. no que desune. El propósito no es que estemos ahí peleándonos o criticándonos con otra religión, otra Ujú. creencia, que nosotros guardamos esto, que los otros guardan aquello. El propósito de Dios es que llevemos a la gente a Cristo, ¿no es cierto? Y Ujú. Él se va a revelar a cada uno a través del Espíritu Ujú. Santo. Y el Espíritu Santo guiará a todos a la verdad. A la verdad. Pero a veces nosotros queremos tener el papel del Espíritu Santo. Sí, creemos Y que queremos tenemos cambiarle la verdad. mente a la gente porque creemos que no, nosotros estamos creciendo. Todavía cuando estudiamos juntos por ahí Encontramos cosas que... encontramos cosas que esto no lo entiendo, y hasta que volvemos a orar y bueno, y es como que llegamos a Sí, una pareciera conclusión. como que hasta que no lo hemos leído, y sí lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. No. Hoy nos pasó con algo que estábamos leyendo Ajá. allí. Sí, Es decir, pero que entonces nos siempre tuvimos Dios- que poner a orar otra Sí, vez. a orar y seguir estudiando. Seguir estudiando, sí, porque no es cuestión de quién tiene la razón, es cuestión de lo que Dios dice De lo que Dios dice. y Ya, que la revelación que el Espíritu Santo hace en nosotros. ya. Y así es como se llega a un consenso, porque por eso hay gente aquí creyendo lo que estamos estudiando acá, Ujú. y hay gente en Europa que está creyendo lo mismo, Bien. porque nos consta. Bien. Hay gente en Argentina que está creyendo lo mismo, porque nos consta. No es un evangelio nuevo, no es algo diferente, es el evangelio. Y hasta puede ser que la interpretación sea un poquito diferente. Ujú. Y está bien, ¿no es Ujú. cierto? Nosotros no pretendemos tener la verdad, simplemente leemos la palabra de Dios y compartimos la interpretación que tenemos a la luz de la palabra. Ujú. Pero puede ser que tal vez otro entienda diferente. Sí. Y está bien, yo creo que cada uno tiene que orar a Dios y pedirle que le dé un espíritu de revelación, que sea el Espíritu Santo quien revele la palabra. Sí. Y recuerden, es importante estudiar la Biblia con la Biblia misma. Y Dios se puede revelar y Dios nos puede aclarar muchísimo con la Biblia misma. Sí podemos escuchar predicadores, sí podemos escuchar gente, sí podemos leer libros, pero todo lo demás debe ser medido con la palabra de Dios, Exacto. ¿no es cierto? Y con la revelación del Espíritu Santo. Amén, así es. Así que Termina el último terminemos versículo, el Lele. último versículo. Yo quería Verso terminarlo 29. antes. Ok. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. O sea que tú, yo y los que nos escuchan, Ajá. si somos de Cristo, Somos herederos de de la la promesa hecha. que le hizo Dios a Abraham. Así ¿No es es. cierto? Ok, entonces hemos llegado al final de este estudio. Espero que les haya sido de provecho. Quedan unas poquitas sesiones, no muchas. Ya, son 6 capítulos. Son 6 libro de capítulos nada más Gálatas. y no hay mucho más que considerar. Pero yo creo que esto está siendo de provechoso hasta para Sí, nosotros para mismos. nosotros. Siempre que De uno mucho provecho. estudia y comparte la palabra, el mayor bendecido, el más bendecido es uno. Ujú, ujú. Entonces vamos a terminar. Recuerde que el día sábado a las 11 de la mañana tenemos nuestro stream en directo Ujú. y los martes seguimos con Gálatas por ahora. Ya de a poquito vamos a ir agregando cosas. Está pronto a salir un website donde van a ver meditaciones, pensamientos y cosas que vamos a ir agregando. Agregando, sí. Está nuestro canal de YouTube, que Jesús es... Restaura Ministry, Ujú, o la página en Facebook es Jesús Restaura Ministry, Sandy, Utah. Ujú. Sandy, que es la ciudad donde nosotros estamos, Ajá. el estado de Utah. sí, ok. Entonces recuerden de compartir los videos, darles un me gusta y si no se ha suscrito al canal, le invitamos a suscribirse. Recuerde cuando usted comparte,
esto que nosotros hacemos no viene de nosotros, viene de la palabra de Dios. Usted tiene que orar para que la persona con la que comparte, el Espíritu Santo la dirija a ella y a usted. Ujú. ¿Ok? Y de esa manera se convierte en un sacerdote, como dice, ustedes son un pueblo de sacerdote, nación santa. Todos somos ministros, todos somos sacerdotes. Y la misión es compartir la palabra de Dios Ujú. Y a Cristo. y a Cristo, ¿no es cierto? Amén. Bueno, muchas gracias y les decimos hasta la próxima. ¿Vamos a orar? Vamos ahora. Querido Padre Celestial, te damos gracias por una oportunidad más que nos diste de compartir tu palabra. Nos alegramos, nos gozamos en eso. Señor, te pido, Señor, que tú te quedes con las personas que nos están escuchando, con aquellos amigos y hermanos que te siguen a ti, no a nosotros, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Recordamos, Señor, en este momento un pedido que todo el mundo tiene, y que es que cuides a nuestros queridos ucranianos. Señor, nos duele en el corazón esa guerra que se está desatando. Sabemos que en los últimos tiempos cada vez las cosas van a ser peor, pero Señor, también sabemos que tú eres un Dios de amor. Te pedimos por estos hermanos, por estos congéneres ucranianos que están sufriendo, Señor. Cuídalos y si es posible, frena esta guerra, Señor. Tú tienes el poder de hacerlo. Te lo rogamos y estoy segura que todo el mundo te lo está rogando. Te lo dejamos en tus manos sin mérito alguno de nuestra parte, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Sí.